Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su cuarto programa de Uno Radio. En esta ocasión me encuentro con la maestra Adriana Esperanza López Chávez, hola. Muy bien. Ella tiene licenciatura en Derecho, maestría en Educación y ¿qué más? Y licenciatura en Criminología. ¿Qué más nos falta, no? Exacto, demasiado, pero se hace lo que se puede también. Así es. El día de hoy nos trae, y digo nos trae porque generalmente te suelo ayudar a las personas con su tema, me suelo meter, pero hoy la maestra nos trae el tema... Lo que es el instinto de la supervivencia y cómo se puede complementar con la criminología o qué tiene que ver dentro de ella. Muy bien. Pues voy a tratar de aportar todo lo que pueda para que esto no se vuelva un monólogo. Claro. Y sea más bien un biólogo. Un biólogo es otra cosa. Sí, eso es otra cosa, no. Un diálogo mejor nada más. Un diálogo, que esa es precisamente la palabra. Pero en fin, a la gente que está en casa les recomiendo mucho que se suscriban al programa, que le den like y, por supuesto, que llamen a la Universidad Nacional Obrera, que es quien patrocina el programa y además donde somos profesores ambos. Claro que sí, con mucho gusto estar aquí en la escuela, la verdad, inscríbanse a esta universidad, da lo que es la educación con calidad, ¿sí? Y además todos somos profesionales, así que tienen la certeza de que sí es educación con calidad. Y eventualmente ustedes pueden tener un espacio en el programa. Sí, aquí con nosotros o ustedes solos, aquí con el maestro. Claro. A veces aunque no quieran, no. Más imposición que nada, pero está muy bien, ¿no? No se creen. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema. Lo primero sería comenzar, antes de entrar de lleno al tema, para que la gente nos entienda mejor. ¿Qué debemos entender por instinto de supervivencia? Los que no somos doctos en eso. Ok. Bueno, es que hay varias teorías. Uno, pues nosotros normalmente sabemos lo que es el instinto, ¿no? O sea, cuando nos pasa algo, reaccionamos de cierta forma. Y justamente de eso hace como alude lo que es el ya me trabé toda. No pasa nada. Esto es lo que hace alusión a lo que es instinto, cómo reacciona uno, ¿sí? Si a ustedes el día de mañana van caminando en la noche, y resulta que los asaltan, ¿cómo reaccionan? Muy bien, entonces estamos hablando, y para toda la disertación de hoy, estaremos hablando de que el instinto tiene que ver con estímulo-respuesta. Sí, o sea, tiene que ver tanto con las creencias que se tienen desde antes de la época de Descartes, de Galileo, etcétera, hasta las de hoy en día, ¿sí? Freud, como saben, pues fue obviamente el padre del psicoanálisis. Entonces, él es el que ya, como más contemporáneo a nosotros, hace ya lo que es una definición de instinto. Pero todas estas cuestiones ya se tienen desde muchísimo tiempo atrás, ¿sí? Y bueno, la id freudiana no era tan estímulo-respuesta como se puede definir, pero definitivamente tiene mucho que ver precisamente con la idea cartesiana del instinto que estaba más allá de la racionalidad humana. Exacto. De hecho, René Descartes es de los primeros que hace ya como tal una definición de este instinto. Porque él lo que pues sí nos dice es, ok, todos tenemos una forma como de reaccionar, pero ¿por qué reaccionamos? Porque todos nosotros tenemos una carga, de hecho desde ahí vienen las cargas genéticas, por ejemplo, o hereditarias, que dicen, ok, nosotros venimos a lo mejor del chango o del mono, ¿no? Toda la teoría evolucionista de Darwin ahorita se va a salir. Para ser justos, Darwin jamás dijo que venimos del mono, y fíjate, ni siquiera llegó a usar la palabra evolución. Sí, no. Él hablaba del origen de las especies. Y de hecho, el más apto también. Así es. De hecho, eso de que el hombre viene del mono fue algo que se acuñó más tarde para criticar a Darwin. Sí, bueno, obviamente pues sabemos, lo relacionamos más que nada con él. Pero sin embargo dice que pues sí, todos estos instintos que todavía nosotros tenemos nos vienen justamente de nuestra época en que éramos como todavía animales que no éramos racionales. Sí, se supondría que ahorita ya somos racionales, que obviamente está en duda, ¿no? Pero sin embargo, justamente este instinto lo que nos quiere decir es, si ustedes el día de mañana están ante una situación de peligro, ¿qué hacen? Habrá unos que se queden como en shock y se queden paralizados, y a lo mejor hay otros que reaccionan. Entonces, es esto lo que quiero abarcar en este tema. Muy bien. Instinto de supervivencia en la criminología específicamente. Sí, ahorita vamos a ver obviamente más como la teoría o de dónde se desprende todo esto de la supervivencia, pero al final quiero que nos enfoquemos en por qué se va a relacionar con la criminología o por qué es importante tener en cuenta todo esto al hacer un análisis sobre las personas, tanto víctima como victimario. Excelente, bueno pues ahora sí que arránquese, maestra. Muy bien. Bueno, como ya les mencionaba, justamente vamos a hablar de este instinto de supervivencia. Hay varios, obviamente, definiciones de lo que es instinto, pero primero quiero señalar, obviamente, como ciertas teorías que se han creído, como les mencionaba, de los antepasados.
Ahí que hemos comentado con otros criminólogos que justamente desde la época de las cavernas existe lo que es este tipo de instinto. ¿Qué quiere decir? Este instinto muchos lo usaban en diversas formas. Ya decía, o ustedes son de los que se paralizan o a lo mejor son de los que reaccionan, ¿sí? En la época de las cavernas ya se veía esto. Cuando iban a cazar, pues sabemos que ellos todavía no tenían como tantos instrumentos para protegerse. Entonces sabía quienes a lo mejor en el momento en que estaban ante un oso o ante un elefante o a lo mejor un león, un tigre, etcétera, todos los animales más feroces que pudiera haber, había quienes a lo mejor tendían a hacer más lo pasivo, a hacerse pues decir los muertos para que ya no los atacaran. Y sin embargo había otros que a lo mejor corrían o buscaban otra forma de defenderse. Entonces justamente desde los antepasados es que nos vienen este tipo de instintos. Hay más instintos, pues sí dicen que el de la sexualidad o el de la reproducción, que también se asocia mucho con este de la supervivencia. De hecho, Freud, ahorita que lo vemos más adelante, hace mención de estos dos instintos, que ya después él mismo dice que en realidad no los considera instintos, sino nada más son mecanismos de defensa o mecanismos que podemos nosotros usar, según desde nuestra psique, las experiencias, etc. Asumiendo que entiendo más o menos lo que me está diciendo, hablaríamos precisamente de los impulsos de los que hablaba Freud, son el impulso del Eros y el Tánatos. Y el Tánatos, sí. Eso es lo que después quiero mencionar, porque ya el primero lo menciona como instinto y ya después dice, no, es que fíjate que no es un instinto, es un impulso. Y él de hecho da dos definiciones, puede decir, él hace como mención de que hay que diferenciar un instinto a lo que es un impulso. Pues dice instinct, que era el instinto, y el otro era creep, que era el impulso. ¿Sí? Entonces lo que hace es que te dice, ok, todos tenemos un impulso, ¿a qué? Pues sea la sexualidad, ¿no? O que necesita una persona normal, y de hecho en sus etapas psicosexuales pues hemos visto que para él era muy importante justamente eso, o sea que las personas tenían esta necesidad fisiológica de tener relaciones sexuales, y que con eso ya pues si la persona se podía ir realizando, que ahí se mezcla un poco con lo de Maslow y la pirámide de necesidades básicas, etc. Pero sin embargo, cuando hablamos de los instintos, todos hacen un poco de mención de esto, de que puede decir, si ustedes tienen un instinto, lo que los va a llevar es a tratar como de perseverar su especie o lo que sería su familia. Si puede decir, a mí me atacan y a lo mejor mi reacción es ser agresiva, es porque en mi proceso psicológico, la mejor manera de sobrevivir sería atacar o sería reaccionar violentamente, ¿sí? Y habrá quienes a lo mejor digan, no, pues yo me hago el muertito. Sí, que normalmente puede decir cuando van los campistas a lo que es el bosque, que te dicen, si te encuentras con un oso, hazte el muerto. Pues obviamente, aunque te hagas el muerto, a lo mejor tu instinto es córrele mejor, ¿no? Probablemente no reacciones a tiempo, digo, racionalmente tal vez conoces la solución del problema. Pero dado a que es algo de vida o muerte, tus instintos te ganan, entonces exacto, haces lo que, ahora sí que lo que te pide el cuerpo, ¿no? Exacto, y de hecho también Descartes hace mención de eso, de que entonces el instinto nada más es el movimiento. Tu cuerpo pide que te muevas, pero ¿de qué manera te mueves? Sí, o sea, ¿cómo te vas a mover o qué reacción vas a tener en ese momento? Porque todos reaccionamos, lo hemos visto de diferentes maneras, a las mismas circunstancias. A lo mejor hay quienes son más pasivos o más pacíficos y no van a reaccionar de esa manera violenta. A lo mejor ellos van a pensar, no, pues si me asaltan ahorita, lo mejor es que le diga, toma, aquí están mis cosas, y ya, ¿no? Y que se vaya. Pero si alguien es más agresivo o tiene como esa herencia todavía de más agresión, pues entonces lo que va a hacer es que le va a decir, ¿qué traes? ¿Por qué me lo quitas? O ándale mano a mano, ¿o qué? Desgraciadamente para esta teoría, los trabajos de, por ejemplo, Skinner, que se dieron muchísimo después en el condicionamiento operante, muchas reacciones que se pueden considerar instintivas pueden ser, digamos, superpuestas a reacciones como la indefensión aprendida. Sí. Por ejemplo, muchos de nosotros nos dicen, no, pues nos pican con un palo, reaccionamos con un trancazo. Pero si esa técnica nos falla lo suficiente, caemos en lo que se llama indefensión aprendida. Yo aprendo que estoy indefenso ante esa amenaza específica, y entonces dejo de defenderme. Exacto. Es lo que hizo con perros, muy desgraciado. Que al final, primero él les ponía un suelo donde todo estaba electrificado, no podían saltar hacia ningún lado. Y luego les daba la opción, luego podían huir de la electricidad, pero no huían de ella porque ellos estaban acostumbrados a no tener la opción. Entonces solo se agachaban y sentían el trancazo. Pues lo hemos visto pues, con los animales. Si un animal en poesía en el campo, que siempre los traen amarrados y los dejan ahí, no sé, en un poste ahí horas,
Ya después nada más basta con que tengan pues la correa o el lazo y nada más lo pongan ahí, ni siquiera que le hagan el nudo, sino nada más lo pongan ahí. Y como ellos ya están condicionados a que esa es la forma en que tienen que reaccionar y que ahí los dejan, ya no se mueven. O sea, ya ni siquiera tratan de huir ni nada como lo haría normalmente un animal, por ejemplo. ¿Sí? Y pues ahí es parecido a lo que dices con el condicionamiento. Si a nosotros desde chicos nos enseñan a ver, si te pega, no le hagas tú nada. Mejor dime, ¿no? O no reacciones porque luego te puede pegar más fuerte o así. Pues obviamente vamos a crecer con esa idea y no vamos a hacer nada. Es muy raro, incluso en los seres humanos, aprender a través solamente de palabras a edades cortas. Sí. Muchas víctimas de violencia continua llegan a aprenderlo literalmente a los golpes. Es decir, una persona quiere defenderse, pero entonces llega una segunda persona y ahora entre uno lo agarra y el otro lo golpea. Sí. Busca ayuda para defenderse y ahora ya son 3 y la violencia solo escala. Es muy común en casos de bullying también. Y como dije, se puede caer en la indefensión aprendida, o bien, si funciona, si yo me defiendo y funciona, pero descubro que soy más fuerte que mi agresor, entonces es la agresión aprendida. Exacto. Pero por decir, ahí podríamos encajar justamente esto. Si a nosotros desde chicos nos enseñan de actuar de una forma, justamente ahí nos viene. Entonces es un instinto que también nos viene por herencia. Tú en tu casa viste que siempre tu mamá o tu papá se dejaba, ¿no? Que no hacía nada, que prefería quedarse callado o algo, y tú la aprendes, justamente entonces ya traes como esa herencia, ya traes ese arraigado a ti. Ya que después, como dices, descubras de que, bueno, a mi papá no le funcionó, pero yo ya descubrí que contestando le consigo más, pues entonces ya ahora lo vas a repetir. Pero pues es todo un proceso, una persona no pasa de ser totalmente sumisa a ser totalmente agresiva, o al revés tampoco. Si un solo proceso de formación psicológica fuera universal, pues los psicólogos tendríamos el trabajo más fácil del mundo. De hecho, ya no nos ocuparían ni a los criminólogos ni a nadie, ya. No, los psicólogos, de hecho, ya habríamos resuelto todo. O sea, si hubiera una sola fuente para el comportamiento, ya le estaríamos explotando y pues ya no habría crimen, ya no habría violencia, ya no habría gran cosa. Exacto. Desgraciadamente los seres humanos somos más complicados que eso. Sí. Pero es precisamente como usted dice, si tenemos algo que nos viene de herencia, un instinto que se ha venido formando a través de generaciones, estos famosos reflejos, que son también, tengo entendido, parte del instinto, sí, que reaccionan, digamos, un poquito fuera de nuestra voluntad ante estímulos específicos, pues nosotros también tenemos que ver si es racional o no hacer uso de ellos. Claro, no, sí. Hay que analizar toda la información y ver qué es lo mejor para resolverlo. Hablábamos con el profesor Obando la semana pasada precisamente sobre violencia, y hablábamos precisamente pues de cuál es el origen, si es genético, que si es aprendido, que si esto, y llegábamos a las mismas conclusiones que llegamos aquí. Se complica, a veces es social, a veces es todo, y los instintos, incluso los instintos mismos que estamos tratando de definir, son solo una de tantas, digamos, variables, influencias y variables que pueden cambiar el comportamiento de una persona. Claro. Sí, pues puede decir, hay una teoría que dice que existe el gen del mal. No sé si han leído artículos sobre eso, que según la ciencia ya comprobó que todas las personas que son delincuentes realmente cuando analizan sus cromosomas sí hay cierta alteración. Pero volvemos a lo mismo, hay muchas personas que si se tratara de eso, pues a lo mejor podría ser hereditario. Hace 20 años se hablaba de la famosa trisomía bueno, no es trisomía, pero era la repetición del cromosoma Y. Los famosos hombres XY, que son funcionales e imposibles de distinguir de un hombre normal, pero son tendencias tienen fuertes tendencias a delincuentes. Luego se demostró que era una coincidencia. No había correlación desde ese momento. No era una ley, pues, de que nada más teniendo eso. Lo que pasó es que el primer estudio que se hizo en una prisión donde descubrieron una enorme cantidad de personas que eran XY. Luego se descubrió que esa prisión donde hicieron el estudio se encontraba en un condado donde por repetición, por genética, había muchísimas personas XY en comparación con otros lugares. Vaya, cuando digo muchísimas más, piensen que si en el resto del mundo es el 0,00001%, acá es un 1% y eso es muchísimo más. Sí. Pero entonces, ahí fue donde tuvieron que como que darse cuenta de que no se trataba de una causalidad, sino simplemente de una correlación, que es un error que se comete continuamente. La teoría del gen del mal, en estudios más recientes, cada vez se ve más lejana. Sí. Cuando se estuvo estudiando, pues eran las épocas en que todo lo que íbamos descubriendo nos parecía como la panacea, ¿no?
aquel que descubrió la frenología de... Ay, Dios, la frenología sí, de que por los lóbulos parietales y todo, ya los pares craneales ya iban a determinar cómo iba a ser tu personalidad. Efectivamente. O si podías ser más artista, o si ya eras un delincuente nato. Mis alumnos de Crimis, si no se acuerdan de eso... Reprobados. Va a venir en el examen, mal por ustedes. Sí, pues es que pues sí, todo lo que la frenología, la morfopsicología, que todavía ahorita, hoy en día se aplica todavía la morfopsicología, ya no con el mismo auge porque ya pues es una pseudociencia, pero también se encuentran relaciones. O sea, sí se han encontrado coincidencias. Porque tampoco descartemos todo. Sí se ha descubierto que cuando una persona repite algo, tiene efectos físicos. Sí. El problema también es que es muy difícil determinar si el efecto físico vino antes o después del impulso. Sí, pues habría que hacer a lo mejor pruebas, comparar hasta con fotos, yo creo, así de ver cómo naciste y ahora cómo eres a 50 años después. Sí, es cierto, por ejemplo, que las personas que sonríen de más en sus vidas suelen tener bocas un poco más grandes y las famosas líneas de expresión muy marcadas. Tan es cierto que los que venden cremas te lo repiten. Sí, las arruguitas, por favor, sí. Las famosas arruguitas y patas de gallo acá también, que se nos forman más. Por eso hay personas que, para mantenerse bellas... No sonríen. Así le hago yo. No, significa que haya pequeños indicios o pequeñas partes que son ciertas en cierta manera, no implica que toda la pseudociencia de la morfopsicología sea verdad. No es ver que las personas, por ejemplo, yo me acuerdo de algo que me decían mucho cuando yo estaba en la primaria, no lo he vuelto a oír, gracias a Dios, de que las personas con brazos largos tendían a ser ladrones. Y yo... O sea, nada más por tener el brazo largo ya es ladrón uno. Sí, o sea, incluso, y tenemos hoy en día el dicho, no seas mano larga. Sí. Y por eso me hacía sentido cuando yo estaba niño. Y ya cuando finalmente entré a la facultad dije, caray, pero ¿qué eso? Sí, es que eso es lo que a veces cometemos porque pues todos en algún momento nos hemos equivocado, ¿no? Pero sí llegamos a creer que nada más con una sola variable o con un solo factor vamos a determinar todo. Y no, o sea, pues sí, yo lo que adoro de la criminología, que en la criminología nos enseñan de, tienes que acumular un poco de psicología, pero también de trabajo social, también, o sea, de todas las áreas posibles. ¿Por qué? Porque no puedes determinar que una persona es como es, nada más con un solo factor o una sola variable. En nuestro segundo programa nos hablaban precisamente del criminalista, que antiguamente era un todólogo, y que hoy en día tiene que seguir siéndolo un poco para ayudar a los peritos que son expertos en muchas áreas distintas. Sí, es lo malo, o sea, pues ahorita en la criminalística o las ciencias forenses, por ejemplo, abarcan demasiado, pero pues sí es mejor como especializarse en uno, porque puede decir, el criminalista si sabe de balística, debe saber medicina forense, debe saber serología, hematología, todas las demás cosas, pero pues obviamente no puedes saber de todo, es como un doctor, a lo mejor sí existe un médico general, pero ya cuando es algo más específico, puede decir que si los riñones o que si es nada más de la cabeza, el corazón, no va a ser el médico general que te atienda, tiene que ser un especialista. Tiene que ser, si es el corazón, pues un cardiólogo. ¿Para qué? Para que sepa, porque todo su estudio ya de posgrado o de especialización pues, fue basado en eso. Fíjese lo que son las cosas. Hay una historia que se cuenta por ahí, es una de esas famosas historias de selecciones del Reader's Digest, que nadie sabe si son historias reales, pero que trae una enseñanza y yo creo que se las voy a repetir. Estaban un ingeniero, parece chiste, ¿verdad? Todos comienzan así. Un ingeniero, un licenciado y un médico estaban en el vapor, acababan de salir del gimnasio, ¿no? Y estaban conversando sobre un amigo de uno de ellos que tenía un dolor en el pecho y al parecer tenía una afección cardíaca. Entonces el ingeniero dijo que probablemente al tomar una aspirina se le adelgazara la sangre y tuviera mejor flujo. El licenciado le dijo que si cuidaba mejor su alimentación pudiera solucionar su problema. El médico dijo, miren, yo la verdad no me atrevo a opinar porque no soy cardiólogo. Exacto. Y entonces es cuando sabemos esta frase socrática tan famosa, yo solo sé que no sé nada. Son los que más saben, los que más rápido se dan cuenta de que no saben. Sí, pero es que es así, o sea, aunque uno se diga, no sé, hasta los psicólogos, criminólogos, a todos nos pasa, de que a lo mejor te dicen, oye, es que lo que pasa es que, no sé, los psicólogos, pues llegó un niño, y a lo mejor ustedes no son especialistas en materia infantil, ¿no? Pero es que mi niño está mal, porque pues tú mismo debes asumir si sí sabes sobre la materia, o es mejor canalizarlo a alguien que sí pueda ayudarlo correctamente. Porque también hay otros que tienen mucha falta de ética, y es como que pueden decir, no, pues yo te lo resuelvo.
pero si realmente no sabes, en vez de ayudarle lo vas a perjudicar. Efectivamente, bueno, en mi práctica me pasa continuamente. Sí. También en la forense, yo soy perito, yo estudié psicología forense, soy formador también de psicólogos forenses, y algo que nos pasa mucho es que en Morelia, por ejemplo, hay muchísimos psicólogos que ejercen como peritos, pero no hay tantos peritos. No hay tantos que realmente hayan estudiado eso. Entonces, lo que a mí me llega a pasar es que a mí me llama el Estado para ser tercero en discordia y yo me doy cuenta de los errores en la metodología y también de la enorme carga de prejuicios que hay actualmente en la criminología. Sí. Y entonces cuando me preguntan, bueno, ¿por qué su opinión tiene que prevalecer sobre las anteriores? Entonces, yo digo, mire, mis colegas son personas muy capaces, sin embargo, no son especialistas y desgraciadamente el primero, que es el que finalmente no tiene la razón, omitió esto en su análisis y entonces dio una opinión más basada en una opinión personal. Sí, que en la experiencia o en lo real. Bueno, ahora sí que en el proceso y en el método científico, que es lo que debe de llevar a un buen dictamen. Sí, pues de hecho yo creo que todas las carreras a veces nos enfrentamos con eso, como que nos encasillan a que debemos de saber de todo y también nosotros hay que reconocer cuando no lo sabemos. No sé, pues decía el criminólogo, o sea, yo defiendo más criminología que derecho, la verdad. Y pues sí, en la criminología, pues sí he visto que muchos llegan y como que nada más piensan de, es crimen, ¿por qué el delincuente lo hizo? No. ¿Por qué se metió a la casa a robar? Y tú dices, o sea, está bien que pueda determinar ciertas cosas, pero no solamente mi área puede ser eso. Pero lo peor del caso es que, por ejemplo, yo sí puedo. En algunos casos, me ha tocado hacer perfiles. Ajá. Y en realidad es muy fácil, o sea, mucha gente me dice, es que no te creo, estás haciendo como magia. Es que no es magia, simplemente es probabilidad. ¿Y a qué te refieres? Si yo te digo que el que robó tu casa es un chavo, muy probablemente dos, entre los 18 y los 22 años, que consumen marihuana, que viven en tu colonia y que viven con una persona del sexo opuesto, probablemente con un niño o una persona mayor, no estoy adivinando. Es que casi siempre que agarran a una persona con un robo a habitación, en una colonia como esta, y que se roban específicamente lo que te robaron a ti, así suelen ser los perpetradores. Pero puedes decir, o sea, ok, en eso se puede aplicar, pero sin embargo, ¿qué hay de trasfondo? ¿Por qué lo hizo? O sea, es ok, ahorita lo cometió porque no estabas y porque cumple con estos factores, pero ya lo que hay de trasfondo no solamente es así como de, pues es que tiene 18 o 20 años, o así, es chavo, no, pero ¿qué más hay? O sea, ¿cómo es su familia? Sí, ¿qué me refiero? En su caso el perfil se cumple de esta manera. Estas personas primero son adictos, gastan muchísimo más de lo que necesitan para vivir. Viven con una persona mayor o una persona del sexo opuesto, es decir, o tienen una familia extramatrimonial, o bien tienen que mantener a una persona mayor que ya no se puede mover, de la que dependen, digamos, para cosas que ellos no saben hacer, vaya. Roban cosas que ellos saben que pueden vender. Sí, siempre, y que sean fáciles de mover o rápidas de mover. No siempre rápidas, pero por ejemplo, sí se llevan tu tele de plasma porque saben que es fácilmente vendible. Si dejaste el celular, dile adiós. Ya sé, buscan, me pasó. Sí, buscan joyas o dinero y no se van a llevar algo que tú a lo mejor sabes que es caro, pero que a ellos no les sirve. También suelen llevarse cositas que les gustan de tu casa. Sí. Algo muy de los jóvenes, vaya. Como tu ropa. Es decir, sí se puede hacer un perfil psicológico de un agresor sin llegar a verlo nunca. Es posible, y no es porque sea difícil. Yo les acabo de explicar parte del proceso. No lo vayan a intentar, solamente estoy hablando de un caso. Si le roban su casa, busquen por su colonia los que fuman marihuana. Lo más probable es que esa persona, si los digo, su casa se vea desde la suya. Sí. O sea pariente de una persona que siempre puedas ver vigilando tu casa. Sí, y también si empiezan a encontrar colillas de cigarro fuera de su casa y que son de la misma marca y que de repente aparecen, también preocúpense porque eso pasó en mi colonia, en mi casa. Sí. Desgraciadamente en el caso que te comento, fueron las personas quienes lo encontraron. Ajá. Y pues no salió bien parado el ladrón. De ninguna manera puedo decir que se dio bien parado, se le fue bastante mal. No aconsejo a nadie que haga justicia por su propia mano, porque sí se les pasa.
Sí. Bueno, pero también depende de qué nivel sea el pasarse. Y le comento esto precisamente porque creo que usted con lo que usted ha investigado me puede explicar. ¿Se deberá esta rabia, esta reacción de la gente a algo instintivo? Pues es que yo creo que ahí más bien es lo que pasa después del instinto, porque el instinto es algo en el momento. O sea, es una reacción de momento, no es algo que dure o que, ay, ya encontré al ladrón que me robó hace 10 años, así que vamos a pegarle. Eso ya más bien se trata de después. O sea, tú te quedaste de nuevo con el coraje, no supiste trabajarlo, no supiste cómo a lo mejor resolver ese asunto, entonces ya esa es otra cosa. El instinto es para decir ahorita, o sea, si usted me pega, ¿cómo reacciono yo? Sí. Espero pegándome más fuerte. Mejor no lo pruebe. Mejor no lo pruebe. Digo, no hablando de mí, pero... Sí, de hecho aquí pues voy a contar anécdotas. A mí me gusta asustar a las personas. Me encanta asustarlas. Y de verdad mi susto no es como de sino me escondo y cosas así, ¿no? Entonces, normalmente las personas que he asustado, o el esposo, o el hermano, o sea, todos, reaccionan, pues obviamente como en shock, ¿no? Y retroceden, que justamente esa es parte del instinto, o sea, el retroceder, alejarte de lo que te causa peligro o alarma. Pero sin embargo, ¿qué pasa cuando me tratan de asustar a mí? Yo soy del tipo más bien violenta. A mí me asustan y yo lo que suelto son golpes, patadas, etcétera. O sea, y es en el momento, o sea, no es como que me asusten ahorita y se hagan para atrás y yo les pegue, no. Sino que cuando están en el ya solté la patada, ya solté el puñetazo. Esos son buenos reflejos. Sí, y justamente es eso, o sea, en vez yo de hacerme para atrás como normalmente lo haría una persona, de que, ok, mi vida está en peligro, me alejo, yo más bien soy como de, me va a mí, no me hagas eso. Recuérdeme no regalarle una caja sorpresa. Sí, no, de hecho no me gustan las sorpresas por lo mismo, porque no reaccionan de la manera que muchos querían, o sea, entonces... ahí el detalle de los instintos, entonces... Me disculpará la audiencia, pero es que me imaginé a la maestra llegando a su casa, a lo mejor con un amigo que le preparó una fiesta sorpresa, el amigo la está dirigiendo adentro y dice, todo el mundo sale sorpresa, y 3 segundos después el sujeto trae un ojo morado, sí. Y están llamando a la ambulancia. Mi hermana hace años le dio una patada en la cabeza. Se acostó en el piso, yo estaba en el baño, se acostó en el piso y me asustó al salir, pues como lo que me quedaba era el pie, pues le di una patada en la cabeza. Estoy bastante sorprendido de la velocidad e impulso que tienen sus reflejos. Maestra. Sí, la verdad, o sea, sí tiendo yo a reaccionar de esa manera y pues me han pasado varias cosas que pues ahí yo sí puedo hablar desde mi punto de vista, desde lo que a mí me ha pasado, que yo lo que hago es que reacciono primero y ya después como que digo, ay, ¿por qué hice eso? Sí, o sea, ¿por qué reaccioné de esa manera? Y en cambio, o sea, y veo reacciones de otras personas, pues sí, si chocan o algo, lo primero que hacen es como de asimilar que chocaron y quedarse a lo mejor estáticos y ya después decir, a ver, ¿qué hago, no? Y en cambio yo primero reacciono y dice, a ver, ¿y qué pasó? ¿Y qué y qué otro? Y ya después me siento y es como, ay, ¿en serio pasó esto? ¿Qué pasó? Sí, o sea, yo tiendo a reaccionar de esa manera. ¿Cree que la mayoría de las personas reaccionan así, aunque sea, digamos, un poco menos? Yo siento que más bien la mayoría de las personas se alejan. O sea, lo primero que hacen es como retirarse, como, pues, valga la redundancia, alejarse de lo que es el peligro. O sea, sería lo normal del instinto, que es lo que hablábamos. Puede decir, en la época de las cavernas, que ya les mencionaba, o de los prehispánicos, lo que muchos hacían era, hazte el muerto, o no te muevas, y a lo mejor así ya pasa el peligro. ¿Sí? Pero que tenemos, los que sabemos o conocemos un poco de historia, y los que sí sabrán mucho, sabemos que, pues sí, algunas culturas prehispánicas eran más violentas que otras. Bueno, eso es difícil de determinar en cuanto a violencia. Algo que decíamos precisamente en el programa de violencia es que la violencia se define como el abuso del poder. Y probablemente decimos que es menos violenta una persona que simplemente tiene menos poder para abusar de él. Sí. Que es un prejuicio que solemos decir mucho. Decimos, es que son más violentos, digamos, los alemanes que los judíos. Probablemente no. Pero abusaron del poder que tenían. Pero los alemanes tenían el poder. En esos momentos tenían las armas, tenían las bayonetas, los tanques, el gobierno, y a los judíos les tocó pues bajar las manos. Probablemente si podemos encontrar en la historia judía algún ejemplo de lo contrario. De hecho, si leemos la Biblia podemos encontrar muchas guerras que libraron los judíos. Yo no siento que exista, digamos, por ejemplo, en el caso de los hispánicos, un grupo de personas más violento que otro. Simplemente los que están en el poder o los que tienen algo para abusarlo, lo abusan.
Y entonces, pues, a unos les toca ser violentados y a otros les toca ser violentos. Bueno, pero pues sí, de los prehispánicos, como estamos viendo, o sea, ¿cómo les explico? Había culturas aquí en México, y sabemos por decir, los purépechas nunca se dejaron de los españoles. Fueron de los que más batallaron y realmente nunca llegaron a conquistarlos. ¿Sí? Y eso que los españoles traían armas, o sea, en realidad los purépechas se podría considerar que en ese momento eran como los débiles, porque ya los españoles traían otro tipo de armas. Ya no necesitaban estar mano a mano, frente a frente para poder hacer uso de ellas. Le voy a traer a un amigo mío que es doctor en historia. Ajá. Para que se peleen un rato porque, ay Dios, bueno, es que él no pierde la oportunidad de hacernos correcciones en ese sentido. No. Y resulta que hay muchos detalles, o sea, con cosas que me han dicho, por ejemplo, me pregunta, bueno, imagínate todas las que se gastaron contra los aztecas, ¿dónde compraron más balas? Y yo, bueno, puede que tengas razón. No lo había pensado, y eso no me dijo la respuesta. Ajá. Yo nada más así de, bueno, quién sabe. Nunca me dijo si llegaron más españoles y ahora sí llegaron todos a marchar o si simplemente se fueron agotando hasta que los purépechas, que eran tan poderosos como los aztecas, simplemente les pasaron por encima. No lo sé. A lo mejor vamos a preparar un programa sobre historia. Sí, estaría bien para entender un poco más entiendo a dónde de la va. cultura. Entiendo, va. Habiendo culturas tan poderosas y tan dadas a la violencia, porque tanto los purépechas como los aztecas fueron imperialistas, se expandían, conquistaban pueblos. A lo mejor es eso donde usted va. Sí, o sea, eso es a lo que me refiero. Te puedo decir, a nivel mundial, México está considerado como de los más violentos, de los países más violentos, ¿sí? Y si nos vamos de que todas estas creencias de que es hereditario y que ya viene la genética, etcétera, pues podemos entender si justamente, pues si nuestra cultura purépecha, que es el asentamiento principal estuvo aquí, etcétera, en Michoacán, pues entonces podríamos entender por qué hay incluso estados que son todavía también como más agresivos o responden de otra manera más violenta que en otros estados de México o que en otros países del mundo. Vamos a tener que hacer un segundo programa sobre la violencia. Sí, creo que sí. Habría que ver como que esos factores de por qué están, cómo pueden encontrarse como esa correlación o esa, pues sí, coincidencia de que se deba a eso, ¿no? Bueno, México es uno de los países más violentos que no están en guerra. Sí, obviamente. Sí, esperemos que sí. Porque desgraciadamente los países más violentos, punto, se encuentran en África y en Medio Oriente, que están en guerra. Lo que tienen en común todos los países más violentos del mundo, con una sola excepción, es que están en zonas del tercer mundo. Todos los lugares más violentos del mundo están en zonas muy pobres. Solamente hay una excepción. ¿Cuál excepción cree que es? México. No, de hecho los lugares violentos de México suelen ser las zonas más aisladas de México. O sea, aquí en Morelia hay violencia, pero si nos acercamos a Platanillo, Michoacán, un pueblo perdido, está a 8 horas en burro del pueblo más perdido de Morelia. No, es en serio. A 8 horas del burro. Así me lo describió el médico que iba allá. Habrá que irnos en burro para ver si son 8 horas. No, creo que no sé ni eran 8, estoy exagerando. Pero ahí todo el mundo lleva armas, todos los días llega un baleado, es muy distinto. La única excepción es Estados Unidos. Es el único país de primer mundo que tiene más violencia que la media de los países de su nivel. Ay, es que Estados Unidos ya nos metemos como en otras teorías. Desgraciadamente, y sobre todo ahorita, que ya sabe la situación que estamos viviendo, pues es muy difícil de ver y es instintivo. ¿Se sienten ellos en peligro? ¿Están reaccionando a algo? Tal vez. Se trata simplemente de, ¿tienen tanto poder que se ven en la necesidad de abusar de alguien? Como hablábamos de la violencia. Yo creo que no solamente eso de que tengan el poder ahorita. Da para un estudio. Sí. La gente que está pensando, ¿de qué hago mi tesis? Ahí tienen. Sí, porque pues en Estados Unidos, yo recuerdo en mis clases de criminología, que sí los maestros nos planteaban que pues si Estados Unidos realmente no tiene una identidad cultural propia. O sea, Estados Unidos sí tenía a lo mejor pues sus propias culturas indígenas al inicio. Pero sin embargo fue conquista tras conquista, cada área tenía su parte y que ya acá eran los ingleses y que ya acá eran otros lados. Entonces realmente su identidad cultural no está bien específica, no está fundamentada, no tiene una base sólida. Pues y aquí nosotros podemos decir, pues antes de los españoles fuimos los prehispánicos y no hay como diferentes teorías ni nada, sino prehispánicos. Y en Estados Unidos no. O
sea, sí estaban que los pieles rojas también y todo, pero además había otras como subculturas y que realmente Estados Unidos, yo creo que la mayoría de veces no saben realmente de dónde vienen. Otra teoría, y estaba pensando en ella mientras me decía, es todo lo contrario, que hay mucho pleito porque la mayoría saben bien de dónde vienen y se sienten con más derecho por alguna razón a un país que en realidad no les pertenece. Es decir, por ejemplo, la gran mayoría de los estadounidenses que se consideran blancos, supremacistas. Sí, ellos vienen de Alemania. El actual presidente es nieto de un alemán. Se apellidaba Trump. Luego lo pasaron a Trump porque era más fácil de pronunciar. Es verdad, no hay otra cosa que decir. Pero en Estados Unidos conviven descendientes de ingleses, descendientes de irlandeses, descendientes de italianos, que fue una de las primeras minorías, los italianos. A mí me encanta decir que cada que una minoría se vuelve como de moda en Estados Unidos, sacan una película de Scarface. Porque en 1930 salió la primera de Scarface, donde cara cortada, Tony Montana era un italiano. Más tarde Brian De Palma hace su versión donde era un cubano y lo sitúa justo después de la gran migración de cubanos que hubo precisamente en Miami, y ahí lo pone todo, y es como esto que nos dice siempre la misma película de que cuando hay migraciones también te traes el crimen, ¿no? Y probablemente en unos pocos años harán el próximo Tony Montaña. Montaña, sí. Bueno, es que va a ser mexicano, yo creo. Ahora va a ser mexicano, ¿no? Guatemala. O ahora va a ser Antonio Montes. ¡Ay! Un saludo a mi primo Antonio Montes. No, bueno. Sí. Fue sin querer. Es el protagonista futuro de la película, ya váyase preparando. Pero justamente es eso lo que te digo, o sea, a lo mejor pueden decir que tienen una identidad específica, pues sí, que dices de los alemanes, italianos, pero llegan todos a Estados Unidos, o sea, Estados Unidos es una mezcla de todo. Y entonces, bueno, más bien, al no poder mezclarse, no poder soportarse entre ellos, se crean tantos conflictos, probablemente. Sí, o sea, es lo mismo, pero rebuscado. O sea, por eso les hace falta una identidad. Realmente el que dice, no, es que yo soy el mero blanco de aquí de Estados Unidos, y empiezas a ver toda su lista de antecesores, de antepasados, y ni siquiera son de ahí. O sea, no es como de que, mira, dice que tú desciendes de piel roja, no sé cómo se va a llamar, o no recuerdo que ningún nombre. No es así. Acabo de darme cuenta, le pido perdón. Desvié mucho la conversación. Está bien, todo tiene que ver con los instintos. O sea, si ustedes tienen un instinto que a lo mejor les produzca a ustedes esa, ¿cómo les digo? Si la reacción que tienen ustedes se deriva de alguna acción de otra persona, se puede considerar un instinto, ¿sí? Entonces, pues si ahorita, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nuestro instinto de supervivencia nos dice que lo que debemos hacer es preservar nuestra especie, ¿sí? Aunque se suene como de animales o algo, pero es la realidad, nuestra especie es la que debe preservar. Por eso es que, pues decir, si nosotros vemos que peligramos nosotros, y se ha comprobado, o no sé, analícense ustedes, normalmente cuando nos atacan a nosotros, pues repelemos a lo mejor la acción o la aceptamos, ¿no? Según cómo reaccionemos. Pero cuando se meten con nuestra familia, ya ahí entra como ese instinto de proteger a la especie, proteger a mi raza, proteger mi núcleo. Y entonces ahí normalmente alguien que a lo mejor podría decir, bueno, si me asaltan a mí les doy todo, ya si se meten a lo mejor con tu mamá, con tu papá, con tu hijo, con tu pareja, como que ya a lo mejor dices, no, espérate, o sea, métete conmigo, no con ellos, ¿qué pasó? O sea, yo lo he notado, tiendo a reaccionar violentamente yo sola, pero si se meten con mi familia todavía es peor. Sí, o sea, ahí sí es como mi instinto de no. Y ahorita Estados Unidos es lo que está haciendo. Su instinto, según ellos, de supervivencia es como permanecer la raza pura o lo más puro que se pudiera, por así decirlo. Por eso no quieren a los latinos ahí. Y por eso siento que es esta reacción justamente. Lo único que están provocando también es, pues obviamente nosotros también los latinos tenemos otro instinto también de supervivencia. Y si empezamos a ver que están ataque y ataque, también va a llegar un momento en que alguien va a reaccionar. Y va a decir, oye, ya también espérate, tampoco te pases, no nos quieres, pero pues tampoco nos mates. Tan bonito que es convivir, hombre. Pues sí, díganle eso a Trump. Ojalá fuera Donald Trump. Sí, no, esto... Si el problema fuera Donald Trump, él no sería presidente. Ya sé. Pero el problema no es él. Y bueno, más allá de ponernos a criticar políticos,
Que luego, ¿por qué se acaban los programas súbitamente? Sí, así como de, bueno, ya se acabó el programa, ¿qué vimos del tema? No, me refiero a que luego aparecen en algún periódico, locutores de programa encontrados en una zanja, con gorras rojas. Ok, gracias, espero que mi cara no salga. Que decían, las América grande de nuevo, No, nada de eso, digo, pues nada más son puntos de vista, ¿verdad? Para eso es este canal. Así es. No, y no se crean, aquí somos de libre expresión, y si ustedes tienen alguna opinión sobre cualquier cosa que hayamos dicho, tanto si quieren decir estoy de acuerdo con ustedes como todo lo contrario, ahí está la caja de comentarios. Sí. A veces lo vamos a bloquear, pero... No, miren, hasta exprésense con el botón de me gusta, si pueden, gracias. Y hasta con el de no me gusta, siempre y cuando dejen ahí la prueba de que existen. Exactamente. Digo, o sea, ahorita nos desviamos, como dice el maestro, pues un poco del tema de lo que realmente son los instintos, pero creo que teníamos que abarcar también estos temas como para entender justamente un poco más. Sí, también es muy bueno, yo le admiro mucho eso porque ha logrado meter el tema de los instintos en un entorno donde la gente que nos escucha, aunque no sea un profesionista o no entienda muy bien de criminología o de psicología, lo puede entender mejor. Pues creo que esa es la finalidad de todos estos temas, o sea, que una persona pueda entender de todo aunque no tenga a lo mejor esa preparación o esa educación. Y si la quieren tener, ya saben. Claro, métanse. Hay tanto escolarizado como sin escolarizado, lunes a viernes o de sábados. Sí, pero de eso se trata, o sea, entender un poco más por qué las personas podemos reaccionar de una u otra forma. Ya hemos visto, ya hemos hablado durante todo este programa de que no solamente se puede basar en un factor, sino hay que analizar todo lo demás. O sea, si a mí me enseñaron a lo mejor en mi casa se escuchaba a ser agresiva, ¿no? A defenderme, a que no me deje de nadie, pues entonces lo primero que voy a hacer es justamente eso, va a entrar como mi instinto de, pues no me voy a dejar. Imagino que por eso lo ha relacionado con la criminología. Tenemos que tener en cuenta las reacciones instintivas de la gente. Por ejemplo, se me ocurre un caso donde una persona alega defensa propia. Exacto. Sí, pues ahorita la defensa propia está muy controversial el tema, porque pues dicen, ok, ya vamos a permitir lo que es la defensa propia, pero tiene que ser en la misma medida en la que eres atacado. Entonces, pues decir, no sé, si yo tengo una pistola en casa, ¿no? Es un ejemplo. Yo no tengo. Pero entra, no sé, un ladrón y él nada más trae una navaja. Si yo le disparo al que se metió a mi casa, ahí podrían alegar que no fue defensa propia, porque él nada más traía una navajita y yo le di con la pistola. Bueno, entonces, eso sabe más que yo. Tengo entendido que si alguien entra a tu casa armado y es un desconocido, pues a uno le ampara que fue en la casa de uno, vaya. Y cuando uno, bueno, digo, para alegar defensa propia. Lo cierto es que, por ejemplo, hay noticias que de repente sacan de onda. Gente que tiene Facebook sabe que las ve todo el tiempo. Que dice que mató a su atacante de 47 puñaladas en defensa propia. Y uno dice, ¿cómo crees? ¿Quién da 47 puñaladas en defensa propia? Una persona que no tiene idea de cómo apuñalar y necesita 37 puñaladas porque las primeras 36 dieron en cualquier lado. O simplemente no sabe si la persona se va a levantar y de todos modos le va a dar en la torre. Sí, y además a lo mejor puede ser cansado. ¿Verdad? Sí, o sea, puede ser cansado, a lo mejor pensar también, o sea, ¿qué tanta fuerza debes tener para perforar a una persona 47 veces, 37 veces, los que sean? Pero sin embargo ahí también entra la adrenalina. O sea, uno con la adrenalina a flor de piel y todo, puede encontrar fuerzas. O sea, se han visto casos de personas que levantan incluso carros por la adrenalina. Entonces sí se ve impresionante, o sea, pues es todo un caso, o sea, por eso se llama teoría del caso ya en derecho, porque es tanto analizar qué factores jugaron ahí en el momento. También saber, por ejemplo, que una puñalada en realidad, si no se sabe dar, es muy poco efectiva. Sí. Es decir, también se escucha en el caso, no, sobrevivió 115 puñaladas, ¿no? Y tú de, ¡ay, José, está peor! Sí. ¿Cómo sobrevivió? Bueno, pues es que el que se las dio le rebotaba el cuchillo en las costillas, en los omóplatos. 40 fueron en el brazo y otras 30 en el otro. Y además era una persona con muy poca fuerza, entonces la mayoría de las puñaladas eran demasiado superficiales porque apenas le rasgaban la ropa, vaya. Ajá, sí. O sea, contaron las puñaladas contando cuántas veces hizo este movimiento, pero realmente no tiene 46, no tiene 100 tantas heridas en el cuerpo.
Es lo malo, pues, de cuando uno no conoce todos los hechos. Exacto. No, y es que puñalada se puede considerar con que tantito te abra la piel, ya con eso se considera. Porque sí tiene que haber una rotura en lo que se puede decir en la piel, aunque sea en la dermis. Sí, bueno, todo lo que he dicho es hasta eso una exageración. Pero sí, por ejemplo, dícenle Dios, vamos a ser más realistas, 5 puñaladas en defensa propia. Efectivamente, puede ser en defensa propia porque su instinto fue, mientras se siga moviendo, sigue apuñalando. Sí. Porque esta persona viene a matarte, viene a hacerte daño. O como usted dice, no, a lo mejor no a mí, a lo mejor a mi familia. Que nos ponemos todavía un poquito más locos, no me gusta la palabra, pero ¿se entiende? Todos estamos locos. Yo todos. Hay una persona que me preguntó, maestro, ¿es verdad que todos los psicólogos están locos? Y yo volteé y le dije, sí, pero solamente porque todos estamos locos, o sea, no solo los psicólogos. Sí, a mí me quedó muy claro eso. Tenía un maestro, bueno, sí tenía, o sea, todavía da clases, pero ya no lo tengo ahorita de maestro, que es psicólogo. Y entonces nos decía, a ver, definamos esto, ¿no? Y allá, ay, pues es una persona que está loca. Y él sí nos dejó muy claro así de, ¿y por qué está loca? ¿Por qué? ¿Cómo dices tú que está loca? O sea, pues es que hizo esto. ¿Y tú entonces eres normal o qué? No haces cosas raras, no nada, y yo así de... Y bueno, desde ahí me quedó claro de que todos estamos locos. Etimológicamente, loco básicamente significa fuera de su lugar predeterminado. Y bueno, luego nos ponemos kantianos si quieren. Pero eso ya es muy aparte. Pero efectivamente, en criminología o en cualquier ciencia forense, uno no puede quedarse con las ideas preconcebidas de que algo es exagerado, irreal, extraño, si no conoce todo el contexto. Exacto. Y creo que tiene razón en decir que en el caso de los instintos, dices, bueno, ¿cómo es que una reacción momentánea fue tan poderosa? Bueno, es que precisamente, usted me daba el ejemplo, de un simple susto le llevó a usted a patearle la cabeza a su hermana. Fue un simple susto, no pasó de ahí. Hay personas que, como usted dice, también en un susto, en un arranque, pueden levantar un automóvil. Por supuesto que con la vida en peligro, instintivamente podemos tener una reacción que, si estuviéramos en nuestros 5 sentidos, ahora sí, si fuéramos racionales, pudiera parecer exagerada, fuera de lugar, loca. Exactamente, o sea, y justamente todo este tema ha sido de eso. O sea, ¿a dónde nos puede llevar un instinto nada más? ¿A qué reacción podemos llevar a tener? O sea, si yo, pues sí que tengo a mi bebé y sé que peligra, pues obviamente no voy a medir a lo mejor ni siquiera eso de las consecuencias, como decíamos del ladrón. A lo mejor se me va la mano y en ese momento no voy a pensar en que se me está yendo la mano, no voy a decir, ya, pobrecito del ladrón, ya está ahí. O sea, no, lo que a mí me interesa es asegurar que mi hija va a estar bien, que no le va a pasar nada. ¿Y cómo voy a asegurar? Pues ya veré qué tanto a lo mejor mido la mano o qué tanto puede pasar. Pero en ese momento uno no piensa en el ladrón, no piensa, no sé, pues sí, en el violador. O sea, si alguien se entera de que violaron, no sé, a su hija, por ejemplo, y se ve al violador, no va a decir, con 3 golpecitos ya tiene. No, o sea, y en el momento uno va a actuar y va a reaccionar y no va a estar pensando en qué va a pasar, ni nada, ni siquiera en las consecuencias. O sea, no se busca un palo y le dice, a ver, tú exactamente qué hiciste para hacerte exactamente lo mismo, ¿no? Exacto. No, porque además, básicamente el instinto no busca satisfacer necesariamente un ojo por ojo. Busca satisfacer precisamente esta reacción emocional, la rabia, la ira, la impotencia que se siente cuando, en este caso específico de la violación, cuando una persona ya fue víctima de un crimen. Exacto. Que eso es algo que hace la violación algo muy distinto. En el caso del robo o incluso del asesinato, finalmente uno puede decir, bueno, lo perdido está y va. En el caso de la violación, la persona queda dañada, la vida que esa persona tenía no se puede resarcir. Sí, no es como antes, o sea, hay un antes y un después. Bueno, o sea, eso también pasa en el asesinato, obviamente. Pero por alguna razón, y es verdad, estamos un poco más dispuestos a aceptar la pérdida de una persona, o decir, bueno, ya no está, y dejarla ir. Pero una persona que queda traumatizada de por vida por culpa de la violación, nos hace sentir más enojados a la persona misma y a las personas a su alrededor. Es probable que, siendo racionales, nuestra reacción sea exagerada o irracional, pero precisamente por eso decimos, oye, ¿cómo es posible que él, sí, ni siquiera voy a decir violó, toqueteó a tu hija y tú le rompiste las manos? Dicen, pues, hasta uno reacciona así de, pues, ¿sí?
Era lo menos que se merecía. Ajá. Sí, ¿por qué le rompió las manos? Porque me agarraron antes de romperle otra cosa. Ajá, sí, porque me detuvieron, sí, no, quién sabe. Sí, es la realidad. Así es, como decimos, los instintos son irracionales, provienen de la id freudiana, decimos así. De todo esto que venimos arrastrando del instinto de supervivencia. Exacto. O sea, de ahí es de todo, o sea, este instinto de supervivencia es lo que me dice, ¿qué vas a hacer tú para sobrevivir? O sea, a lo mejor ahora aquí, de lo que estuve leyendo, investigando, porque obviamente también leí más, es, obviamente, según lo que tú valores tu vida, es el modo en que tú también vas a reaccionar. Y que sí, o sea, todas las emociones, cuando hay un cúmulo de emociones obviamente dentro de nosotros, y cuando nos pasa una situación que nos pone en peligro, o que creemos a lo mejor que nos pone en peligro, lo que va a hacer es, ok, todas esas emociones, ¿cómo las vas a canalizar? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Todavía no estás en paz contigo, no estás satisfecho? Ok, entonces todavía tienes que sobrevivir, todavía tienes que hacer muchas cosas, entonces reaccionas más. Pues sí vemos a muchos de los que están como deprimidos o en de instinto ya suicida, que hay veces que van pasando y pues sí ni siquiera se fijan al cruzar la calle ni nada. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen como esta mentalidad de que en el momento en que se mueran es lo que ellos desean. Entonces este instinto ya no está tan alerta a que uno que a lo mejor tiene planes a futuro y que dice, no, es que yo todavía tengo que hacer esto y el otro. Pues obviamente si se te cruza un carro hasta vas a reaccionar violento de, hey, fíjate, o sea, ¿qué te pasa? No, o sea, como que ahí entra en juego obviamente pues más factores como ya hemos visto, pero sin embargo sí se puede llegar a hacer una comparación. Una vez me tocó a mí estar estudiando un diplomado y nos tocó hacer pruebas psicométricas y de grafología y grafoscopía dentro del Cerezo. Entonces fuimos al Cerezo y pues nos tenían que contar un poco como de su historia. O sea, nos hacían primero dibujitos, escritura y todo, y ya después era como una entrevista, ¿no? A nosotros, porque eran parejas, nos tocó el caso de un chavo que se metió a robar a un Oxxo, iba con otro chavo. O sea, los dos quedaron de acuerdo en que pues se iban a meter y que terminaron el plan. Pero dice que al final cuando salieron, los agarraron las personas que estaban por ahí y que su compañero con el que fue en ese entonces, lo que él hizo fue correr. O sea, su instinto ni siquiera fue como quedarse con él o ver qué iban a hacer los dos, sino él lo que hizo fue correr y a él lo dejó atrás. Sí, entonces pues a este chavo fue el que le tocó toda... Esos son amigos, Esos son... Ay, pues a él le tocó todo, o sea, la golpiza, que lo agarraran, la encarcelaran y todo, ¿no? Pero justamente ahí es, o sea, el otro chavo, su instinto de supervivencia, porque obviamente estar en la cárcel no es que ya vaya a morir, ¿no? Pero obviamente tu instinto de supervivencia es, ok, tengo que protegerme, y si ahorita me meten a la cárcel, pues ya no voy a poder hacer a lo mejor los demás robos que quiero hacer. Si te agarra un policía vas a la cárcel, pero ni siquiera eran policías. Sí, era peor, te iban a linchar o algo, ¿no? Pues es que ahí sí no sabes qué te van a hacer. Sí, hay que tener más miedo a las personas, comunes y corrientes. Pero es justamente eso, o sea, su instinto fue de, ok, no quiero que me encarcelen, me voy. No me importa el amigo que tengo ahí atrás, yo me largo, ¿no? Y el otro a lo mejor dice él, que él lo que pensó es que si él corría, que a lo mejor iban a correr tras de él y le iba a ir peor. Entonces ahí entra, su instinto fue, mejor me quedo quieto ya que me toque a ver si se paran en algún momento y ya no me hace nada. Y el otro fue de córrele, pélale porque si no así te va a ir. Entonces ahí están justamente otra vez los diferentes tipos de instinto. O sea, qué tanta reacción puede tener uno y qué tan poca reacción puede tener el otro. Y también la determinación de estos mismos, por supuesto. Sí, digo, el otro, pues yo creo que, espero que ya lo hayan agarrado o ya ha robado como otros 3 Oxxos, no sé la verdad, pero sí, este chavo, y además ni siquiera, o sea, en realidad no eran ni como amigos, sino que vivían cerca y un día fue de, ¿y si robamos un Oxxo? No pasa nada. Ellos tienen, porque este chavo sí no real, que le había dicho al otro, pues tienen seguro de la mercancía, del dinero, no te hacen nada, todo te lo dan, pues uno nada más se va y ya. Pero pues no contó en que las demás personas de ahí se iban a juntar y pues los iban a grabar. Es que lo que ellos no saben es que primero los del Oxxo casi nunca tienen mucho dinero, continuamente lo están pasando a caja. Y lo peor es que la gente los va a agarrar no porque estén robando, no porque les ofenda que sean ladrones, no por proteger su barrio, sino porque cualquiera que llegue al Oxxo está cansado y no quiere hacer fila y dice así, señor ladrón, no quiero esperar a que usted termine de asaltar para comprarme mis cigarros, ¿no? Sí, exacto. Un día hacemos un programa sobre adicciones. Sí, pero pues
A eso nos referimos, al instinto. Ya tocamos Descartes, Freud, todo, ya estuvimos hablando. Spinoza, pues sí, es el que dice justamente de las emociones, que ya también decíamos. O sea, mientras más emociones tenga uno pacíficas o pasivas, pues entonces el instinto va a ser menor, no va a tener como el instinto agresivo. Y mientras las emociones todavía sean como más vivas, como de a lo mejor de metas, planes a futuro, etcétera, a lo mejor la reacción es un poco más agresiva. Así que, a ver, hagan más metas para que reaccionen. Bueno, también un día les hago un programa de autoayuda. Sí, estamos aquí haciendo los planes para todo el resto de la temporada, vaya. Sí, y ahora sí comenten si quieren en algo en específico, qué tipo de autoayuda quieren. Si alguno de ustedes es un profesional, vive aquí en Morelia o desea venir y quiere un espacio aquí, pues se lo damos con todo gusto. Para que hagamos un programa muy interesante. Le damos a la maestra, formamos aquí todo un panel. Sí, estaría padre eso. Un debate, un pequeño debate. Así es, estamos apenas empezando nuestro programa, pero creo que hasta ahora hemos hecho un trabajo bastante decente en escoger unos buenos temas y en hacerlos interesantes para ustedes. Y pues yo les recomiendo muchísimo que se escuchen los programas anteriores si este es el primero que se encuentran, para que aprendamos siempre un poquito más. Y si les parece que en algo nos equivocamos, por supuesto que estamos dispuestos a escuchar. Nosotros por ahora vamos a llegar a conclusiones. Primero que nada, para un criminólogo, sus propios instintos, ¿qué tiene que tener en cuenta? Nuestros propios instintos. Ahí el detalle. Dicen que un buen criminólogo debe pensar como delincuente, pero no hacerlo. Entonces nuestro instinto tiene que ser también, no como apoyar lo que hace el delincuente, pero sin embargo investigar qué pudo llevarlo. Nosotros ponernos en el papel de ellos y ver por qué reaccionó de esa manera, o si reaccionaríamos de la misma manera. Entonces eso es lo importante del criminólogo, poder comprender por qué esa acción se llevó así, por qué esa reacción fue de ese modo. Habrá a lo mejor en unos casos entender lo que nos dice la víctima y por qué fue que reaccionó así, y otros casos pues obviamente el victimario. Pero como decíamos, pues sí, la criminología no solamente se puede aplicar ahorita en lo forense. Si ustedes deciden a lo mejor ser criminólogos en lo corporativo, en lo laboral, también van a tener que hacer eso, entender pues al empleado. Ok, si este empleado tiene ciertas conductas o ciertos comportamientos, entonces me quiere decir que a lo mejor en algún momento, bajo algunas circunstancias, su instinto va a ser esto. ¿Qué puedo hacer si ese instinto no es bueno? ¿Qué podría llegar a hacer para modificar? Y obviamente pues el entendernos con esa persona o meternos en el papel de esa persona es lo que va a ayudar al criminólogo a entender. También de repente si algo se está repitiendo mucho, también date cuenta, oye, algo está pasando aquí. Exactamente, sí, o sea, ver todos los focos que nos pudieran alertar de algo. Porque también eso es lo que hay que ver, tratar de prevenir, no nada más hacer cuando ya pasó, sino tratar de prevenir, ¿sí? Entonces, esa es la labor importante que podríamos recabar. El instinto ya vimos que es algo de momento, o sea, te pasa algo y tú reaccionas. Pero sin embargo, habrá señales que nos esté diciendo. Si estamos viendo que a lo mejor esa persona es un poco agresiva desde antes, que a lo mejor su modo pues de actuar o de comportarse no es tan adecuado o algo, entonces, ¿qué podemos hacer? Porque en algún momento, si algo no les parece, a lo mejor nuestro instinto va a hacer reaccionar mal. Desgraciadamente, también es malo cuando tus instintos son, como dice la profesora, demasiado pasivos, sí, y tú te vuelves una víctima perfecta. Exactamente. Empiezas a aceptar los maltratos, la violencia, y pues al no haber una reacción estamos alimentando los instintos de otra persona. Exacto. O sea, tampoco es que hay que dejarse hacer todo. O sea, tenemos la creencia justamente de esto de que si dejamos que nos hagan, rápido se va a acabar todo. O ya rápido nos van a dejar en paz. Pero como dice el maestro, o sea, si ya ven una vez que a lo mejor nada más se acercaron a ustedes y les pidieron el dinero y los dio, ya después lo van a hacer más continuamente, así de todos modos no reacciona de ninguna forma, no hace nada para evitarlo. Entonces tampoco se trata de eso, o sea, ni muy ni tan. Hay que tener un equilibrio. Hay que tenerlo. A ese equilibrio se le llama, o se le ha venido a llamar, la famosa asertividad. Mucha gente confunde este término, piensa que ser asertivo es ser impositivo, es hacer que se haga tu voluntad donde quiera que vayas, y esa no es la definición de asertividad. Ser asertivo es comportarte de acuerdo a las circunstancias y correctamente. Es decir, si las circunstancias ameritan que corras, corres.
Si las circunstancias ameritan que contestes, contestas. Y siempre, digamos, en el nivel adecuado. Si es usted un imbécil, reaccionas, oiga, no nos estamos ofendiendo. Es un ejemplo, o a lo mejor ameritaba algo más. O en algunos casos una persona está siendo solo un poco grosera y a lo mejor ahí conviene ser pasivo, ¿no? Así de, cálmate, Víctor, cálmate. Está diciendo tonterías, déjalo decir sus tonterías. Total, él no sabe que lo van a correr mañana. Sí. No sabe que se está grabando todo y que aquí pasa el jefe. No tienen idea de lo que pasa en el ámbito laboral. Me ha tocado dar cursos de laboral, y los alumnos se sorprenden mucho de lo que se aprende. Dicen, yo pensé que aquí me iban a enseñar a hacer nóminas. No, digo, eso ni siquiera está en el programa. Esto es psicología laboral. Y pues no, yo les vengo a enseñar cómo manejar de verdad recursos humanos. Dicen, ¿y por qué tenemos que aprender tanta teoría y tanta psicología y filosofía? Digo, pues porque así es como se trata a los seres humanos. O sea, los humanos no son números, cifras, ni hay fórmulas mágicas. Si no vas a cometer los errores que hacen muchas empresas de que algo les está funcionando bien y le hacen cambios grandes pensando que lo que está bien se va a mantener porque nunca lo analizaron. Cinepolis, ya me quemé. Pero ya en serio, es precisamente por lo que dice la profesora. Todos tenemos instintos, todos reaccionamos ante las cosas. Todos nos tratamos de mantener vivos. Exacto. Pero también, como mencionábamos hace unos programas, los seres humanos también nos encanta estar cómodos. Y a veces si tú remueves esa comodidad, te encuentras con una reacción que no te esperabas, que a ti no te hace sentido, no te parece racional. Y sin embargo lo es. Nosotros ya nos vamos. Por el día de hoy esto ha sido todo. No se olviden de darle like al programa si les gustó. Suscríbanse al canal para que no se pierdan cada vez que se estrena un nuevo show. Por favor. Próximamente los vamos a empezar a hacer en vivo, para que se ponga nerviosa la maestra. Ya no voy a salir yo. Así es. Y por supuesto no se olviden también de visitar a la Universidad Nacional Obrera. Conózcanla, aquí les van a dar un tour si ustedes quieren. Entran a una clase muestra. Preguntan por los programas, por los precios, está bastante accesible y a nosotros nos honraría de enseñarles lo que sea que ustedes vayan a estudiar. Exactamente. Obviamente, si no sabemos eso, no les va a tocar con nosotros, porque hay muchos profesores. Exacto, todos preparados y de todos modos, pues habrá cosas que a lo mejor ustedes nos enseñan y pues así se complementa la educación. Es una verdadera maravilla. Sí. Así es, bueno, gente, nos vemos la próxima semana. Adiós.